¿Cómo era vista la muerte en las culturas prehispánicas? ¿Cómo se trataban los cuerpos de los difuntos en los rituales funerarios? ¿De dónde provinieron esta visión y tradiciones? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. Los pueblos prehispánicos de Mesoamérica tenían una forma particular de pensar la muerte y de tratar los cuerpos de sus difuntos. Esta parte fue una de las más relevantes dentro de su mentalidad religiosa. Parte de ese pensamiento y tradiciones provienen de las historias de las deidades. La religión de estos pueblos era politeísta, tenían una gran variedad de dioses a los que rendían culto y ritos. Pero una clase de dioses eran particularmente cercanos a los seres humanos. Se trataba de los dioses patronos, deidades que se vinculaban con una comunidad en particular y que tenían el papel de protegerla y asegurar su prosperidad. Quetzalcóatl de los toltecas, mexicas y mayas, Huitzilopochtli y Tezcatlipoca de los mexicas, Camaxtli de los tlaxcaltecas o Itzpapalotl de los chichimecas son ejemplos de este tipo de deidades. El origen mítico de estos dioses es muy particular. En sus leyendas fueron creados como deidades a partir de su muerte en otra vida. Después de morir, sus restos fueron quemados, y las cenizas y restos que quedaron fueron reunidos, envueltos en una manta y tratados con un ritual, formando el llamado Tlaquimiloli, o bulto sagrado. La palabra Tlaquimiloli significa cosa envuelta, y se deriva del verbo que significa envolver algo en mantas. La tradición de los envoltorios que contenían los restos de los dioses estuvo presente en varias de las grandes civilizaciones del mundo prehispánico, como fue el caso de los mexicas, mayas, tarascos o huicholes. Aunque este bulto era más que los simples restos de las deidades, tenía un significado religioso y simbólico muy importante. Se piensa que el primer Tlaquimiloli se hizo con los restos de los dioses sacrificados en Teotihuacán, para motivar el movimiento del sol. Dicen los antiguos relatos que el dios Ejecatl sacrificó a todos los dioses ahí reunidos, y con su sangre alimentó al sol. Luego, él mismo hizo mover los vientos, y de este modo, el astro inició por fin su marcha. Algunos tal vez mueran, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Después, con la ropa de los dioses muertos, se hicieron unos envoltorios, uniendo las vestimentas con palos de madera, y haciendo una muesca o agujero al palo, le ponían en lugar del corazón unas piedras verdes, y cuero de culebra y jaguar, y a este envoltorio le dijeron Tlaquimiloli. El Tlaquimiloli contenía los símbolos de una deidad tutelar, tanto sus restos mortales como algunos objetos que los representaban, como un espejo en el caso de Tezcatlipoca. Una de las funciones más importantes que tenían los bultos sagrados era la de servir de oráculos para comunicar la voluntad de los dioses al mundo de los humanos. Y así, cuando había migraciones de pueblos enteros, sacrificios, ofrendas, invasiones o guerras por emprender, los pueblos actuaban de acuerdo a los mensajes que los sacerdotes recibían de los dioses a través de los Tlaquimiloli. Mi caracola me dijo que viniese a salvarlos, chicos. ¡Hurra por la caracola mágica! Por lo tanto, los bultos representaban la presencia de los dioses para el pueblo que los adoraba, por lo que con su cuidado podían contar con su protección. En el caso de los mexicas, la presencia de Tlaquimiloli y de Huitzilopochtli es encontrado en los códices que narran la gran migración del pueblo mexica desde Aztlán hasta México Tenochtitlán. Como el objeto tan significativo que era, ya que contenía esas reliquias sagradas, el Tlaquimiloli se depositaba en el templo principal de las ciudades, y era considerado el centro del Altepetl, que eran los asentamientos humanos poseedores de un territorio, y poblados por una etnia que se remontaba a generaciones de antepasados. En los templos y edificios que señalan la fundación del reino quiché, los arqueólogos han desenterrado ofrendas dedicadas a consagrar el momento de la fundación, y la consagración de la deidad patrona en el templo. Tanto las ofrendas como las reliquias ahí depositadas pretendían transmitirle vida a los grandes monumentos, de modo que en el futuro se mantuviera la fuerza fundadora de la ciudad y fuera la residencia permanente de los dioses protectores del reino. Los monumentos se consagraban así a conmemorar los orígenes del Altepetl y eran considerados los receptores de la fuerza divina depositada por los dioses y ancestros fundadores. Los bultos sagrados también tenían el poder de transformar y regenerar, al haber pasado por un ritual sagrado, y es la razón por la que los dioses podían volver a la vida, después de la muerte o el sacrificio, para poder defender al pueblo que los adoraba y cuidaba de su Tlaquimiloli. Nos has salvado, estamos agradecidos. En el caso de Quetzalcóatl,
Su leyenda tolteca afirma que la deidad solía ser un mortal, un gobernante llamado Topiltzin Quetzalcóatl, que debió ir un día a donde se levantaba el sol. Muchas personas lo siguieron y fue tratado como una divinidad. Murió en un pueblo llamado Matlapalán, pero antes había pedido que se le cremara junto con su tesoro, y los restos que quedaron de él fueron envueltos en piel de jaguar y sometidos al ritual religioso. Algo muy particular de los bultos sagrados es la importancia que tenían en ellos los restos corporales de las deidades. No solamente había cenizas en ellos, sino a veces incluso sus huesos largos. En la historia de Tezcatlipoca se dice que perdió su pierna, lo que se interpretó como un regalo para sus devotos, y sus huesos fueron tratados como la pieza más importante de su bulto. Los arqueólogos han encontrado grandes cantidades de fémures con evidencia de un tratamiento ritual, que fueron obtenidos de los sacrificios rituales mexicas. La importancia que se le daba a los huesos humanos en la cultura mexica queda en evidencia no solamente por las esculturas y construcciones de cráneos como las Trompantli, sino también por el mismo nombre que se le daba al fémur, Malteotl, que contiene la palabra Teo, o Dios. El tratamiento e importancia que se le daba a los supuestos restos corporales de las deidades fue trasladado a los cuerpos de los difuntos. De estos se tienen registros principalmente del pueblo mexica. Cuando alguien moría, su cuerpo era envuelto en telas y adornado con prendas de vestir. Luego, se le sentaba y se rociaba agua sobre su cabeza, y se le dejaba un recipiente con agua a un lado, para luego ser cremado junto con diversos objetos personales. Después, las cenizas se depositaban en urnas, que la mayoría conservaba en sus hogares. Todo esto preparaba al fallecido para su llegada al Mictlán, la tierra de los muertos a la que iban, y donde debían atravesar sus obstáculos para llegar al eterno descanso en el inframundo. El tratamiento del cuerpo era muy importante, porque solo a quienes se habían envuelto en el ritual mortuorio y cremado con los objetos podían disfrutar de la vida después de la muerte. Señor, qué suerte tienen algunos. Eso era porque cuando llegaban al Mictlán, Mictlantecutli, el señor de la tierra de los muertos, regresaba a los fallecidos los objetos que habían puesto en su cremación, luego de haberlos usado para su protección en el paso a la otra vida. Por eso, a quienes no se les realizaba el ritual al morir, solo encontrarían sufrimiento en el más allá. Por esa razón, en ocasiones se hacían procedimientos muy especiales. Esto era en el caso de que el cuerpo no se encontrara completo o estuviera destruido, como sucede a menudo en los fallecidos en la guerra. En estas ocasiones, el envoltorio se hacía con piezas que representaban el cuerpo del difunto. La figura del cuerpo era hecha entonces con fragmentos de madera, y se les hacía también un rostro. Eran vestidos de la misma manera que los cuerpos humanos, y sometidos al mismo ritual. De tal manera, la forma en la que se trataba a los difuntos en los rituales mortuorios y el pensamiento que se tenía de ellos pudo provenir de las historias que se contaban de las divinidades patronas, que eran una de las partes esenciales de la vida religiosa de los pueblos prehispánicos de Mesoamérica. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas. ¡Chao!